Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez nos vemos para ver otro pequeño video test de 20 preguntas. Espero que nos vaya muy bien a todos y que continuemos con la racha. Así que bien, iniciemos con la pregunta número uno. Hombre de 63 años con enfermedad renal crónica terminal, con ingurgitación yugular, edema, ruidos cardíacos apagados y QRS de baja amplitud. Pregunta muy interesante. Las alternativas son taponamiento cardíaco, pericarditis aguda, hipervolemia renal, infarto agudo al miocardio o síndrome hepatorenal. Claves acá en la pregunta me llama mucho la atención la ingurgitación yugular junto a ruidos cardíacos hipofonéticos. Además, datos de congestión venosa por la ingurgitación yugular también y el edema en un paciente con enfermedad renal crónica terminal. Asocienlo todo y más o menos a qué puede estar relacionado o qué es en específico. Entonces, vamos por la última alternativa, hepatorrenal. Acá no tenemos datos de cirrosis para pensar en un síndrome hepatorenal. Infarto agudo al miocardio. Este QRS está en el electro, pero que tenga baja amplitud no es tan específico de un infarto agudo al miocardio. Acá, por ejemplo, nos podría dar elevación del ST, sería lo más clásico, pero al no tener esto lo podemos descartar. La hipovolemia renal puede causar insuficiencia cardíaca, quizás, pero solamente tenemos ingurgitación yugular y edema para pensar en una hipovolemia renal. Solo eso. El QRS de baja amplitud no está relacionado con esta hipovolemia. Pericarditis aguda. Cerca, pero no. Pericarditis aguda es esta enfermedad. Las claves acá son el QRS, perdón, el electro que tiene un patrón difuso con ondas en silla de montar, también se le llama onda J, que cede a la posición genupectoral. Esos yo diría que son datos claves, no sé, pericárdico igual puede estar, pero lo inicial son los datos clave. Y taponamiento cardíaco que sí, quizás no está cumpliendo del todo porque tenemos ingurgitación yugular, ruidos cardíacos apagados. Acá solamente falta la hipotensión, simplemente eso. Y analizando toda la pregunta, puede ser esto una pericarditis urémica que ya está llegando al taponamiento cardíaco. Esto es lo que podemos relacionarlo, ya que falta quizás la triada de Beck para taponamiento cardíaco, falta una, pero sería lo más cercano, ya que las otras no tienen tal vez tanta similitud con la pregunta. Entonces marcamos la alternativa A y estamos en lo correcto. El cuadro descrito es altamente sugestivo de un taponamiento cardíaco. Sí, pero falta quizás una complicación grave de la pericarditis urémica, que es lo que estábamos sospechando, un diagnóstico algo complejo, pero no sirve. Ingurgitación yugular y edema reflejan el aumento de la presión venosa central por llenado dificultoso del corazón derecho. Complejo QRS de bajo voltaje. El líquido pericárdico aísla eléctricamente al corazón, reduciendo la amplitud de las ondas en el electro. Los ruidos cardíacos apagados, el derrame pericárdico amortigua los sonidos cardíacos, signo clásico, aunque no siempre descrito. Esta constelación de signos indica una compresión cardíaca que impide el llenado ventricular, configurando una emergencia médica. Y sí, esto es una pregunta que yo lo veo muy importante. No estoy tan seguro si la vimos en una reconstrucción, pero es una pregunta bastante rentable para lo com. Vamos con la pregunta 2. Hombre de 45 años refiere que las mujeres de su trabajo se le insinúan y quieren tener una relación con él. Sin embargo, no hay testigos de esos hechos y al interrogar a sus compañeras de trabajo lo niegan. Al confrontar al paciente se enoja, ya que le molesta que no crean en lo que él dice. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Trastorno delirante crónico, trastorno de personalidad narcisista, hipomanía, esquizofrenia o dismorfofobia. Pregunta que si no está en el UNACOM o si no la vimos en una reconstrucción pasada, debería estar.
porque es muy buena pregunta, muy interesante y muy didáctica. Primero, es un paciente que tiene trabajo. Aparentemente se lleva bien con sus compañeros, porque con sus compañeras piensa que se le insinúan. Sin embargo, no es cierto. No tenemos datos de qué, de psicosis. Esa es una clave. Acá vamos a comenzar igual por las últimas, la dismorfofobia. Se trata de un trastorno dismórfico corporal donde el paciente piensa que tiene defectos en su cuerpo. Acá no es el caso. Esquizofrenia, datos de psicosis, no hay. Esto es importante. Hipomanía, euforia, ánimo exaltado, cosa que tampoco tenemos. Trastorno de personalidad narcisista, un narcisista típico, estoy seguro que todos conocen a alguien así en su vida, pero no es el caso. Obviamente el paciente sí, tal vez cree estar por encima de otros, pero no es lo típico acá. Mientras que trastorno delirante crónico es lo correcto. El paciente no tiene datos de psicosis, tiene un trabajo, se relaciona, entre comillas, casi normal, al menos con sus compañeros sí, pero se enoja que no le crean, pero tiene esta idea delirante, crónica. Entonces, marcamos la alternativa A y estamos en lo correcto. Un paciente con una idea delirante eritomaníaca, que este es el subtipo o el tipo específico de ese trastorno delirante, fija e irreductible, corresponde a la presentación típica de un trastorno delirante crónico. El delirio se caracteriza por ser encapsulado sin afectar la manera global, la conducta ni la personalidad. Pequeño, ese pequeño párrafo es muy importante. A diferencia de la esquizofrenia, no se observan síntomas negativos ni desorganización del pensamiento. Igual, o sea, no hay psicosis. Entonces, el funcionamiento general del paciente permanece relativamente conservado fuera del contenido delirante. Muy buena pregunta, excelente pregunta, que debería estar en el examen. Es muy buena pregunta. Vamos con la pregunta 3. ¿Qué hallazgo en la química sanguínea sugiere predisposición a cálculos por dieta rica en purinas? Fosfato urinario alto, calcio sérico bajo, ácido úrico sérico elevado, boom bajo o magnesio sérico elevado. Acá la clave es que la predisposición es por dieta rica en purinas. El fosfato urinario alto, o al menos simplemente el fosfato urinario, está relacionado pues al fosfato cálcico, este tipo de cálculo. Calcio sérico, que esté bajo, no, pero simplemente el calcio sérico, igual, nos da el cálculo por calcio. El ácido úrico sérico, este sí es el correcto, pues está muy asociado a la dieta rica en purinas, y la dieta rica en purinas es una dieta rica en carne roja. Boom bajo no tiene nada que ver, y el magnesio sérico elevado es un factor protector para los cálculos. Obviamente no es que un magnesio elevadísimo esté bien, sino que sí puede ser un factor protector, pero, no sería lo más correcto quizás llamarlo así. Entonces, marcamos directamente la alternativa C y estamos en lo correcto. Una dieta rica en purinas, como roja, vísceras, mariscos, aumenta la producción de ácido úrico, lo que favorece la formación de cálculos de ácido úrico. El nivel elevado de ácido úrico en sangre incrementa la destrucción urinaria, lo que puede generar condiciones favorables para la precipitación y formación de cálculos en el tracto urinario. La orina ácida favorece la cristalización del ácido úrico disuelto y el exceso de ácido úrico filtrado renal aumenta el riesgo de formación de cálculos radiotransparentes. Pregunta muy importante. Vamos con la pregunta 4. ¿Qué examen de laboratorio complementa la datación temprana del embarazo? Panel de función tiroidea integral con anticuerpos antitiroideos y medición de tiroglobulina sérica, medición de beta-HCG sérica seriada, hemograma completo con frecuencia diferencial y estudios de frotis periférico, por de tolerancia humana a la glucosa con nivel extendido de 5 horas y dosificación de insulina concomitante. Perfil hepático ampliado con pruebas de coagulación y determinación de bilirrubina fraccionada. Todas, mm, en sí, si se dan cuenta, casi en esta pregunta nos tardamos más de 40 segundos simplemente en leer todo. En el UNACON debemos ahorrar tiempo. Y acá sí es que
las alternativas nos tratan de marear, nos tratan de distraer. ¿Qué laboratorio complementará adaptación temprana? Rápidamente, beta-HCG. Función tiroidea no tiene nada que ver. Hemograma, tal vez lo podemos pedir, pero sería un complemento del complemento al final. Prueba de tolerancia a la glucosa de 24 a 28 semanas, acá no corresponde. Y perfil hepático, que tampoco sería lo correcto. Entonces marcamos medición de beta-HCG, que como complemento de datación temprana del embarazo está bien. El ecocardiograma igual, sabemos todos que es la más importante. La medición seriada de beta-HCG es el examen de laboratorio que complementa la datación temprana del embarazo, especialmente cuando la ecografía transvaginal aún no permite visualizar con claridad el saco gestacional o del embrión. Entonces, esta hormona producida por el trofoblasto desde la implantación aumenta de manera predecible durante las primeras semanas. Controlarla en mediciones repetidas con intervalos de 48 horas permite evaluar la evolución del embarazo, ya que en una gestación normal los valores suelen duplicarse aproximadamente en este periodo. Un dato clave. Igual esa pregunta está más sencilla, pero yo diría que la explicación tiene su grado de importancia. Vamos con la pregunta número 5. ¿Cuál es la primera línea farmacológica en hipertensión arterial sin comorbilidades especiales? Antagonistas de la aldosterona, alfa bloqueadores, vasodilatadores directos, tiazidas y ECARA-2 o CCB, o beta bloqueadores únicamente. Sencillo, antagonistas de aldosterona no sirve para insuficiencia cardíaca. Un claro ejemplo, mm, eplerenona. Fácil. Alfa bloqueadores no sirven, tal vez en un paciente con sí, no sirve para pacientes con hipertrofia de próstata, con la pulsosina, vasodilatadores directos. La hidralazina es un ejemplo y nos servirá para hipertensión arterial, pero refractaria, muy grave. De ácidas y ecas, esta es la clave. O la alternativa correcta en este caso, de primera línea para hipertensión sin comorbilidades, incluso si tuviera una comorbilidad como diabetes, los YECAS, hay dos, al menos los YECAS sabemos que son muy buenos, son clave. Beta bloqueadores únicamente para insuficiencia cardíaca, pero acá no es el caso. Entonces marcamos la alternativa D y estamos en lo correcto. Los cuatro clases de fármacos que mencionaste o sea, todos los de la alternativa D constituyen efectivamente las opciones de primera línea para el inicio del tratamiento de hipertensión arterial en pacientes sin comorbilidades apremiantes. La elección de estas clases se basa en la sólida evidencia de grandes ensayos. En sí, hay muchas guías para hipertensión arterial, actualmente salieron otras más, pero la clave es dar dos fármacos. Vamos con la pregunta número 6. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal del síndrome climatérico? Estimulación excesiva de la FSH y LH, hiperplasia del tejido mamario, aumento de producción ovárica y de progesterona, disminución de la reserva folicular y caída de estrógeno o bloqueo de receptores de testosterona. Pregunta que está sencillo. En el síndrome climatérico, que está cerca de la menopausia, todo cae. Esa es la clave. Todo cae. Estimulación excesiva, no, sería más bien lo contrario. Perdón, estimulación excesiva de FSH y LH. Esto de manera secundaria sí podría ocurrir. ¿Por qué? Porque cae. Vamos a ver la alternativa correcta. Hiperplasia del tejido mamario, esto no es característico, pero puede existir involución del tejido mamario junto al síndrome climatérico. Aumento de producción ovárica de progesterona, esto sí es todo lo contrario. Hay disminución de producción ovárica y esto nos lleva a la alternativa de disminución de la reserva folicular y caída de estrógenos es lo correcto. Y secundario a esto se produce quizás la alternativa A, estimulación excesiva de FSH y LH. Esto en una segunda instancia, pero acá tampoco es importante. Y bloqueo de receptores de receptores de testosterona, esto no tiene nada que ver. Entonces, marcamos la alternativa D y estamos en lo correcto. La reserva folicular disminuye con la edad, provocando una caída progresiva de estrógenos e inhibina. Este cambio hormonal altera el eje hipotálamo hipofisario ovárico, con aumento
descoordinado de FSH y LH, esto de manera secundaria simplemente. Entonces, la deficiencia de estrógenos causará sofocos por disfunción de centros termorreguladores, habrá alteraciones de la reactividad y mayor riesgo cardiovascular. El hecho de que haya mayor riesgo cardiovascular igual es un dato clave, no se olviden. Que se pierda densidad ósea también. ¿Y qué más? ¿Qué más? Mm, Síntomas genitourinarios como sequedad, atrofia, igual, datitos clave. Vamos con la pregunta número uy, no, se me pasó. Pregunta número 7. ¿Cuál es la diferencia entre las fases preclínica y clínica de la historia natural de la enfermedad? No existe diferencia, la fase preclínica ocurre tras el diagnóstico, la clínica antes, la fase preclínica es sintomática, la clínica sintomática, la fase preclínica requiere hospitalización, la clínica es ambulatoria o la fase preclínica reconoce alteraciones biológicas de síntomas o sin síntomas y la clínica se manifiesta con signos o síntomas. Sencillísimo. Recuerden, clínica, preclínica. Clínica hay factores bioquímicos y fisiopatológicos. En la clínica, pues ya tenemos todas las manifestaciones. Entonces, que no existe diferencia es incorrecto. Hay una gran diferencia. En sí hay varias, pero esas son las claves. La fase preclínica ocurre tras el diagnóstico. Este es al revés. La fase preclínica es sintomática y la clínica sintomática igual al revés. La fase preclínica requiere hospitalización, la clínica ambulatoria, esta es independiente, no tiene nada que ver. Y nos queda la alternativa E, donde la preclínica reconoce alteraciones biológicas, bioquímicas, igual está bien, y la clínica se manifiesta con signos y síntomas que sí, eso es lo correcto. Entonces tenemos que en la preclínica hay cambios biológicos y patológicos detectables. Yo les aconsejaría que recuerden como cambios bioquímicos y fisiopatológicos, que es mucho más, no sé, yo lo veo más sencillo de recordar. Esto mediante pruebas de laboratorio o estudios de imagen, aunque no se serán signos ni síntomas que son propios de la clínica. Pienso que esos los datos son los más importantes, igual a que hasta lo demás, que durante esta etapa puede detectarse tempranamente, el contraste que es la fase clínica y la distinción de ambas permite planificar estrategias de diagnóstico precoz. Vamos con la pregunta número 8. Hombre fumador de 41 años, hombre de 41 años, fumador de 2,6 paquetes años, muchísimo, presenta un cuadro de 3 meses de compromiso del estado general, astenia y baja de peso de 3 kilogramos, asociada a tos y expectoración mucopurulenta, que en ocasiones es hemoptoica. Su examen físico no aporta mayor información. Se solicita una radiografía de tórax que muestra zonas de relleno alveolar y labio superior derecho. ¿Con qué examen o exámenes debería continuarse el estudio de este paciente? ELISA de VIH, vaciloscopía de expectoración y cultivo de micobacterias, lavado broncoalveolar por broncoscopía, TAC de tórax o biopsia pulmonar por videotoracoscopía. Todo está todo enunciado, ¿qué enfermedad hace referencia? Podríamos pensar primero en una neoplasia, obviamente todo pulmonar, pero el hecho de que venga con un cuadro de 3 meses de tos con expectoración mucopurulenta, baja de peso, quizás sea más frecuente, y también que es hemoptoica a veces, con esta radiografía podemos pensar más en tuberculosis. Para una neoplasia, quizás no tendremos que tener el hecho de que venga con, ¿qué? Con esta radiografía. En estas preguntas, los exámenes complementarios son o valen mucho o son un dato clave. Igual lo podemos confundir con EPO. Obviamente no tanto, pero si nos dieron una espirometría, podríamos pensar de cierta manera, oye, que es un paciente fumador. Cuidado con esos datos. Acá, pensando que es tuberculosis, ELISA de VIH puede ser sí, como puede ser no. No, porque no tenemos antecedentes. Y sí, porque de cierta manera que un paciente tenga tuberculosis también puede tener, o lo podemos asociar con que posiblemente tenga VIH. En este caso, sería algo raro porque no tenemos antecedente ni nada.
Baciloscopías sin cultivo para micobacterias si pensamos en TB. Sí, correcto. Lavado bronquialveolar por broncoscopía, esto sí, sería incorrecto. No me parece que sea bien un lavado bronquialveolar. TAC de tórax, si hubiéramos pensado en neoplasia, lo correcto tal vez hubiera sido bien etapificarla, tener objetivarla de mejor manera, más que con una simple radiografía, TAC de tórax, pero en este caso no es lo correcto. Biopsia pulmonar por biotoracoscopía, tal vez igual pensando en neoplasia. Acá no. O tal vez si vemos algo raro en la radiografía, igual, quizás, pero no, este no es el caso. Simplemente marcamos la alternativa B y ya estamos en lo correcto. La combinación de síntomas respiratorios crónicos con síntomas constitucionales y un infiltrado en el lóbulo superior en la radiografía es altamente sugerente de tuberculosis pulmonar. Y yo acá quizás mm, haga más referencia a que esto es así por el hecho de que nos da en el caso clínico una radiografía de tórax. Simplemente por ello. El agente causal es Mycobacterium tuberculosis. Y el primer examen diagnóstico indicado es la vaciloscopía de exploración con tinción de Sid-Nielsen. El cultivo de Koch confirma el diagnóstico y permite pruebas de sensibilidad, pero recuerden que el cultivo tarda mucho. Procedimientos más invasivos como la broncoscopía se reservan para casos con vaciloscopías negativas y alta sospecha clínica. Pregunta sumamente importante. Si lo querían acabar rápido, simplemente ver tal vez los datos constitucionales y la radiografía. Algunos tal vez ya hubieran pensado directamente en colocar o empezar en TB y vaciloscopía. Simplemente viendo esos datos clave pensando en TB. Vamos con la pregunta número 9. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipopituitarismo adquirido? Hipopituitarismo. Esto será secundario a qué. Y también es la disfunción de qué? De la hipófisis. La colicistitis aguda, enfermedad de Alzheimer, pancreatitis crónica, adenoma hipoficiario y su tratamiento o síndrome de Cushing. ¿Cuál será la correcta? Colicistitis aguda sabemos que no tiene nada que ver. Enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo, pancreatitis crónica puede ser por alteraciones exócrinas endocrinas, adenoma hipoficiario sí, y es importante, es la causa más frecuente y puede venir en un caso clínico tranquilamente esta pregunta. Que la respuesta sea adenoma hipoficiario o su tratamiento es también importante, porque acá lo que nos da hipopituitarismo es el tratamiento por el adenoma. Recuerden eso. Y síndrome de Cushing exógeno será por el uso de corticosteroides. Entonces marcamos la alternativa C y vemos la explicación. Los adenomas hipoficiarios y su tratamiento constituyen la principal causa de hipopituitarismo adquirido. La resección quirúrgica o la extracción pueden dañar el tejido hipoficiario sano. Esto provoca déficit progresivo con insuficiencia de uno o varios ejes endocrinos. Otras causas incluyen síndrome de Sheehan, también la apoplejía hipoficiaria, traumatismos e infiltraciones tumorales o granulomatosas. Datos clave. Vamos con la pregunta número 10. Mujer de 28 años con uretritis tratada hace un mes por Neisseria gonorrea, ahora presenta dolor de rodilla izquierda, edema matutino de tobillo derecho y conjuntivitis moderada. ¿Cuál es el mejor abordaje terapéutico inicial para su artritis? Medrotaxato semanal, corticoides orales a dosis altas, antibióticos de amplio espectro intravenoso, AINES y tratamiento de soporte, bloqueo intraarticular con corticoides. Esta pregunta parecida, muy parecida, la vimos en una reconstrucción. Y acá datos muy claves es que la paciente tuvo una infección, se trató y ahora tiene dolor en rodilla izquierda, edema y conjuntivitis. Pero acá lo más importante es que nos dice artritis. Y todo esto, más este dato quizás, que es clave, nos hace pensar en artritis reactiva. Todos debemos pensar en ello, si vemos algo parecido a esto. ¿Y cuál será su tratamiento? Metrotexato semanal, no. Corticoides orales, eso podría ser, pero quizás de segunda línea. Antibióticos simples, pero no, aquí ya la infección ya pasó. AINES y tratamiento de soporte, sí, eso es el tratamiento, como dice, inicial. Bloqueo intraarticular, esto es en
artritis monoarticulares, que acá no estoy seguro si será lo correcto. Pienso sí, porque es dolor de rodilla izquierda y es de tercera línea podría ser, pero lo más importante acá son AINES. Luego los corticoides. Estamos en lo correcto y la explicación nos dice que en la artritis reactiva el manejo inicial se basa en el uso de AINES para controlar el dolor y la inflamación, junto con soporte físico. Los antibióticos solo indican si hay infección activa, pero acá no. Acá ya pasó. Los corticoides intraarticulares pueden emplearse en casos de monoartritis persistente, aunque no son de primera línea. Los corticoides orales a dosis altas se reservan para pacientes que no responden a AINES, aunque la primera línea sigue siendo AINES. El metotrexato se utiliza en formas crónicas o persistentes, no en episodios agudos. Importantísimo. Vamos con la pregunta número 11. ¿Qué tratamiento farmacológico tópico sirve para aliviar síntomas de hemorroides? Ungüento de retinoides, cremas con anestésicos locales y esteroides de baja potencia, geles con testosterona, pomadas antibacterianas sistémicas o cápsulas de vitamina E. Mm, un paciente que le demos ungüento de retinoides para hemorroides, pues, le va a arder esas hemorroides. Entonces, no debemos hacer eso. Crema con anestésicos locales es lo que pienso que todos estábamos pensando, que lo correcto. Geles con testosterona, no tiene nada que ver, pomada antibacterial, no, cápsula de vitamina E tampoco. Recuerden que acá nos hace referencia a solo los síntomas. Igual pueden ser hemorroides de grado 1, grado 4, pero si es solo para síntomas, está bien que iniciemos con cremas con anestésicos locales y esteroides quizás de baja potencia, pero la clave son los anestésicos locales. Entonces, la explicación nos dice que los anestésicos locales como lidocaína alivian el dolor al disminuir la sensibilidad de la mucosa y de la piel perianal. Los esteroides tópicos de baja potencia como la hidrocortisona reducen la inflamación y el edema local, disminuyen prurito, ardor y malestar. Pienso que quizás hasta ahí son datos clave porque pues nos dice que varias veces al día, su uso debe ser, y el uso sí debe ser temporal, más que todo por el hecho de que estamos usando corticoides tópicos. No queremos causar complicaciones por el mal uso de corticoides. Vamos con la pregunta número 12. ¿Cuál es el signo clínico característico de la dermatitis atópica? Piel eritematosa sin picor, úlceras dolorosas, pápulas urticariformes transitorias, grito intenso y crónico, lesiones vesiculares purulentas. Para dermatitis atópica, piel eritematosa sin picor, que haya piel eritematosa está bien, pero sí o sí debe haber picor. Úlceras dolorosas, úlceras dolorosas, puede ser quizás por una infección, podría ser. Pápulas urticariformes, urticaria por rutina intensa y crónica, eso es lo correcto. Y lesiones vesiculares purulentas, uy, no sé, en un impétigo tal vez, lo podemos ver. Pero acá la clave es prurito intenso y crónico. La dermatitis atópica se caracteriza ¿por qué? Por prurito intenso y crónico, que conduce a rascado persistente. Este picor suele empeorar durante la noche y afecta de forma considerable la calidad de vida. Nos dice un dato, quizás yo pienso que es bueno, es que la inflamación crónica perpetúa el ciclo prurito rascado. O sea, va como en una cadena, como que no tiene fin. Y lo más importante es controlar el picor. Vamos con la pregunta número 13. Mujer de 62 años, fumadora crónica, diagnosticada con cáncer pulmonar de células no pequeñas en etapa 2 según la clasificación TNM. ¿Cuál es el tratamiento de elección en este caso? Inmunoterapia exclusiva, cirugía con intervención curativa, terapia dirigida según biomarcadores moleculares, quimio, radioterapia concomitante o radioterapia positiva. Pregunta, no sé, yo lo veo súper importante esa pregunta, incluso muy rentable para la UNACOM. Recuerden que para esa clasificación, o bueno, para sus etapas, que nos diga o mientras más cercano esté el 1, el tratamiento puede ser curativo. Mientras más cercano esté el 4, porque va a ser del 1 al 4,
Mientras más cercano vaya al 4, el tratamiento ya va más a lo paliativo. En ese sentido es que inmunoterapia exclusiva puede ser en un estadio 4, cirugía con la intención curativa que dijimos. Mientras más se acerca al lunes curativo, podría ser lo correcto, terapia dirigida según biomarcadores moleculares. Tal vez sea un estadio 3-4, quimio, radioterapia concomitante, un 3, radioterapia paliativa, esto sí un 4, si es que no hacía para metástasis. Entonces marcamos la alternativa B y vemos que estamos bien. El manejo del cáncer pulmonar de células no pequeñas depende del estadio TNM. Etapas tempranas 1-2, etapa localmente avanzado 3 y avanzada o metastásica 4. Etapa 1 y 2 con cirugía. Etapa 3, el manejo es con quimio, radioterapia concomitante. Y etapa 4, el tratamiento es paliativo y se basa en perfil de biomarcadores moleculares del tumor. Se usan terapias dirigidas o inmunoterapia, además de quimio. Pregunta compleja y también tiene su grado de importancia. Vamos a la pregunta número 14. Niño de 3 años con fiebre, otalgia, tímpano, bombado, con pus visible. ¿Cuál es el diagnóstico y antibiótico de primera línea? Colesteatoma y su tratamiento, cirugía. Mastoiditis, su antibiótico ceftriaxona, otitis externa, tratamiento cipro, otitis media aguda purulenta, tratamiento amoxicilina, otitis media serosa, tratamiento observación. Colesteatoma es algo muy crónico, todos lo sabemos, no tiene esos datitos de fiebre, otalgia, tímpano, bombado, pus visible. Eso es algo muy crónico. Mastoiditis es una complicación de la otitis media aguda. Acá no es el caso. Otitis externa. Acá un dato clave, pienso yo, sino del trago, que es lo más importante. Otitis media aguda purulenta, sí, fiebre, otalgia, un niño de 3 años con tímpano abombado y pus purulenta suena. Y eso puede ser lo correcto. Que sea cerosa, acá cambia por el líquido. Incluso que no tiene datos que están evidenciados. Entonces marcamos la alternativa D. Ya estamos bien. La presencia de fiebre, otalgia y un tímpano abombado con material purulento constituyen un cuadro típico de una infección del oído medio en fase aguda. Se trata de una infección bacteriana. Los agentes más frecuentes es la salmonela y la influenza. El tratamiento de primera línea en niños es la moxi. Sencillo. Vamos con la pregunta número 15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a los criterios diagnósticos de Roma 4 para síndrome de intestino irritable? Presencia de diarrea crónica sin dolor abdominal con duración mayor a 6 meses, dolor abdominal episódico asociado únicamente al consumo de lácteos con resolución al suspenderlos, dolor abdominal recurrente mayor o igual un día a la semana en los últimos 3 meses, asociado a cambios en defecación, frecuencia, forma de heces con inicio de mayor o igual a 6 meses en el diagnóstico, dolor abdominal recurrente con hallazgos radiológicos de engrosamiento del aparato abdominal o dolor abdominal recurrente acompañado exclusivamente de fiebre y leucocitosis persistente. Mucho texto, para hacernos confundir, pero sencillo. Sí o sí debe haber o no debe haber dolor. Eso es clave. A ver, lo que dice presencia crónica sin dolor. No, hay dolor. Eso es lo correcto, que haya dolor. Acá tenemos dolor abdominal episódico, pero nos dice que es por consumo de lácteos. Eso sería una intolerancia a la lactosa. Mientras que hace todo este texto larguísimo, es lo correcto. Cambios en la forma, frecuencia, la duración, que es lo más importante. La alternativa de dolor abdominal recurrente, pero con hallazgos radiológicos, esto ya no, porque el síndrome de intestino irritable es algo más funcional. Dolor abdominal recurrente acompañado de fiebre, leucocitosis, eso tampoco, esto ya sería tal vez una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces simplemente marcamos la C. Y estamos bien. Criterios de Roma 4, dolor abdominal recurrente, mayor o igual a un día a la semana, los últimos 3 meses, asociado con 2 o más de los siguientes relacionado con la defecación, cambio, frecuencia de las deposiciones, cambio en la forma y la apariencia de las heces. Todo lo que tenemos en la alternativa C.
Pregunta muy importante para recordar los criterios de Roma 4 para síndrome de intestino irritable. Vamos con la pregunta 16. ¿Cuál es un factor precipitante frecuente de tormenta tiroidea? Exposición al frío, ayuno prolongado, uso de estatinas, infección sistémica, deficiencia de calcio. La exposición al frío precipitaría un hipotiroidismo. Ayuno prolongado nos dará alteraciones metabólicas, pero no una tormenta tiroidea. Recuerden que esta es una complicación del hipertiroidismo. Uso de estatinas no está relacionado. Infección sistémica, sí. Una infección sistémica puede predisponer o puede ser un factor precipitante para tormenta tiroidea. Deficiencia de calcio, no me parece que sea correcto. Vamos con infección y ya estamos bien. La tormenta tiroidea es una complicación grave del hipertiroidismo que suele desencadenarse por diversos factores precipitantes. Puede aparecer tras infecciones sistémicas, cirugía o trauma. También se relaciona con la suspensión brusca de antitiroideos en pacientes con hipertiroidismo no controlado, estrés metabólico, incrementa la liberación hormonal y agrava la condición clínica. Entonces, es esencial controlar estos focos infecciosos y asegurar la adherencia al tratamiento. Pregunta, pregunta muy importante. Vamos con la pregunta 17. ¿Qué síntoma de alarma post-tratamiento debe investigarse de inmediato en pacientes con antecedentes de cáncer de cabeza y o cuello, hiposmia, pérdida de gusto leve, disfagia progresiva, mialgia transitoria, leve sequedad bucal? Recuerden que su tratamiento es casi igual, quirúrgico o con quimio y radio. Acá, que haya pérdida de gusto leve, que sea transitorio o algo leve, acá como la sequedad bucal, son cosas que pueden pasar. No sería tal vez algo para preocuparnos. Entre hiposmia y disfagia, ¿cuál será más grave? La disfagia obviamente es más grave. Recuerden que puede ser lógica y lógica. Esto nos puede indicar incluso que haya recurrencia de la disfagia. Así que la vamos a marcar. Ya estamos bien. La disfagia progresiva constituye un signo de alarma en pacientes con antecedentes de cáncer de cabeza y cuello, ya que puede indicar la presencia de una estenosis postoperatoria post-radioterapia o bien una recidiva tumoral. Datos muy, pero muy importantes. Hasta acá, porque después nos habla de evaluación, de no sé qué importancia clínica. Yo pienso que la parte de acá, este pequeño texto, es la clave. Y ojo, me parece muy importante esta pregunta, rentable para el alumno. Vamos con la pregunta 18. Indicador psicosocial predice peor pronóstico en trastorno de adaptación, ingresos económicos altos, actividad física regular, falta de red de apoyo, relaciones sociales sólidas o éxito laboral. Sencillo, no simplemente para trastorno de adaptación, sino para muchos trastornos, la falta de red de apoyo nos indica peor pronóstico. Esta ausencia de red de apoyo o de apoyo social constituye un factor de riesgo significativo que agrava la respuesta al estrés y dificulta la recuperación en el trastorno de adaptación. Y no solo en este, en muchísimos. Este es súper importante. Vamos con la pregunta 19. ¿Cuál es la edad típica de aparición de convulsiones neonatales tardías? De 1 a 2 meses, primeras 24 horas, día 3 4 después de las 7 primeras jornadas de vida o semana 2 3. Recuerden que hay tardías y precoces, me parece. Entonces, acá una es menor a las 72 horas, que son las precoces, y las tardías son mayor, ¿a cuánto? Un mes es demasiado, primeras 24 horas. No, esto correspondería a las precoces. Día 3 4 mm, podría ser. Después de las primeras 7 días, esto es lo correcto. Para las tardías, semana 2 3 obviamente que sea. No, esta no, esta sería incorrecto. Semana 2 3 sí podría ser, pero más específicamente, después de las 7 días sería lo correcto. Entonces vamos a marcar esta. Ojo que igual, semana 2 3 también podría ser correcto, pero estamos bien. Las convulsiones neonatales tardías son aquellas que aparecen después de los 7 días de vida y se relacionan con causas distintas a las convulsiones precoces. Entre sus orígenes más habituales, infecciones postnatales, como sepsis, las alteraciones metabólicas, las malformaciones cerebrales y los síndromes epilépticos. En los precoces será más por asfixia, que es lo más frecuente. A diferencia de las, y aquí está, asfixia o hemorragias, que son los datos clave. Las causas acá sí yo pienso que es para recordar.
Y también el tiempo, menos de 72 horas y más de 7 días. Acá que día 3 4 quizás día 3 ya hubiera sido algo precoz. Vamos con la pregunta número 20. ¿Qué presentación clínica de dermatitis seborreica puede observarse en la zona genital adulta? Ulceraciones perianales, pústulas en glúteos, ampollas en vulva, vesículas dolorosas en pene, placas eritematosas con escamas finas en pliegues inguinales. Ulceraciones, puede ser una ITS, pústulas en glúteos, no sé, una infección bacteriana, me parece, ampollas en vulva. Ustedes que están viendo esto, pongan en los comentarios qué patología estará asociada a ampollas en vulva. Quizás algo raro. Vesículas dolorosas en venas, pues puede ser tranquilamente, y placas eritematosas con escamas finas y pliegues inguinales corresponderá a dermatitis seborreica en adultos. En adultos, la dermatitis seborreica puede involucrar los pliegues inguinales donde se observan placas eritematosas con escamas finas y en ocasiones ligera maceración. Debido a su localización y esas características clínicas, resulta esencial diferenciarlas de otras dermatosis que afectan zonas húmedas o fricción. Igual hay que diferenciarla de algunos tipos de micosis. Ojito con eso, por ejemplo, la cándida, que es importante. En fin, espero que todos hayan respondido muy bien. Este video test tenía preguntas muy interesantes y la mayoría que sí estaban relativamente fáciles de contestar. Estoy muy seguro de que absolutamente todos o la mayoría contestaron muy bien. Así que nos vemos en otro video y sigamos estudiando.